trajo como país varias lecciones que debemos aprender. Justamente desnudó algunas de nuestras debilidades que tenemos todavía como país, pero también ayudó a fortalecer algo del desarrollo de la ciencia y tecnología que estamos necesitando. Ayudó justamente a ver que tenemos capacidad instalada, tenemos recursos humanos calificados para hacer frente. Necesitamos probablemente fortalecer esa infraestructura, pero también hay varios otros aspectos que son necesarios seguir trabajando como país en cuanto a aspectos legales, de normativas, reglamentaciones, exigencias, que son muy necesarios para que avancemos como sociedad. Y desde la Facultad de Ingeniería nos sentimos complacidos de poder colaborar en este avance, en fortalecer justamente la infraestructura necesaria, en capacitar los recursos humanos que son necesarios y ser parte de este conglomerado de instituciones que necesitamos justamente apoyarnos y trabajar conjuntamente para seguir avanzando. Bueno, desearles a todos éxito y también necesitamos también divulgar más justamente las cosas que estamos haciendo dentro de la institución, dentro de la universidad y también como país y compartir la experiencia para que podamos hacer frente a las necesidades que tenemos como sociedad y que situaciones como esta, que nos desafían justamente a encontrar soluciones rápidas, nos encuentre para la próxima mejor preparados y más unidos para hacer frente a situaciones como esta. Bueno, solo felicitarle al equipo, a Diego, en la persona de Diego, a todo el equipo, y espero que puedan ver y valorar el trabajo que fue realizado. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, decano. Quería pasarle también, antes de comenzar, al doctor Javier Baruda, ya que invitamos también a la rectora y no pudo estar por este viaje. Entonces, si quiere dar unas palabras. Sí, Diego, muchas gracias. Muy buenas noches, estimados compañeros, señor decano, estimados colegas todos, profesores, investigadores que están participando de este webinar realmente muy relevante. Les traigo los saludos de la rectora, la profesora Suyi Vera, quien se excusa de participar, se encuentra en misión con actividades oficiales mañana por el interior del país, en el departamento de San Pedro, y se está desplazando en este momento. Entonces, estoy yo para representar un poco al rectorado y el acompañamiento que dimos desde el principio a esta idea, a esta necesidad que país que, como lo bien dijo el decano, nos ha encontrado débiles en un principio, pero hemos sabido transformarlo en una realidad, algo útil. Creo que uno de los mejores ejemplos que tenemos en el país de cómo una amenaza se transforma en oportunidad y cómo una oportunidad se transforma en una fortaleza a partir de las capacidades y de la tecnología instalada que se ha logrado con este proyecto. Si bien queda mucho por hacer, específicamente en esta área de trabajo, hay grandes avances que nos hemos dado cuenta que somos capaces de, de realizarlas a través de la integración también de distintas instituciones, de la universidad nacional, ¿verdad? Particularmente liderada aquí por la Facultad de Ingeniería, con otras instituciones de distintos niveles, otras universidades, el Poder Ejecutivo, la ciudadanía, integrar nuestros técnicos con nuestros investigadores. Realmente ese trabajo en equipo que se ha logrado ha dado sus frutos y ha demostrado que se puede hacer, podemos hacer muchas cosas si integramos adecuadamente nuestras capacidades, nuestras fortalezas, y este creo que es el ejemplo más brillante que se ha en su momento. El tema de ventiladores pulmonares se ha convertido casi en una causa nacional, realmente de un impacto tremendo, y que estos resultados, como dijo bien el decano, tengan la difusión necesaria, que la ciudadanía vea el esfuerzo que hemos hecho para llegar a lo que hoy se va a presentar a partir de la academia y de la integración de todas las capacidades nacionales. Así que muchísimas felicidades, excelente, y que
esto siga para seguir fortaleciendo el sistema de investigación y el desarrollo tecnológico del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Javier. Me comentándome que está David Reguera del CONACYT, no sé si quiere alguna palabra o pasamos a la presentación y después quiere comentar algo, no sé, señor David Reguera. Aquí estoy presente, Diego. Muy buenas tardes a todos. Soy David Reguera, parte del equipo técnico del CONACYT dentro de lo que es el programa Prociencia. Y bueno, nada más participar también con ustedes dando unas palabras en representación del equipo. Y bueno, comentar dentro de lo que es la misión del CONACYT, promover y difundir la investigación científica y tecnológica, es que con el programa Prociencia, con el apoyo del FEI, se lanza una convocatoria que fue así sobre la marcha al momento de declararse la pandemia en el estado de emergencia sanitaria. Es que lanzamos una convocatoria, digamos, express, que fue una duración cortísima de postulación. Si mal no recuerdo, creo que 20 días o un mes apenitas, en donde se pedía, se solicitaba presentar propuestas que tengan como resultado una capacidad de respuesta para enfrentar a la pandemia del COVID, ¿verdad? Y futuros brotes epidémicos. Bueno, fue en realidad muy reñida porque fueron muchas propuestas. Nada más quedaron 32 proyectos adjudicados dentro de la línea de fondos para proyectos de investigación y desarrollo. Y felicitar al equipo de la facultad de la FIUNA en llegar ya en etapas finales, ya está en proceso de cierre este proyecto. Y eso, agradecer, ¿verdad?, haber participado, haber confiado en el CONACYT, y estamos muy contentos con el objetivo logrado del proyecto de ustedes. Muchísimas gracias, David. Sí, a ustedes. Pasamos entonces a la etapa de presentaciones y luego al final agradecer porque realmente hay mucha gente a la cual tenemos que agradecer por el apoyo, ¿verdad? Bueno, desde el inicio tuvimos el apoyo de varias instituciones y varios colegas. Entonces voy a pasar un poquito, el esquema de la presentación va a ser el siguiente y cada profesional que estuvo involucrado en cada línea va comentando con sus propias palabras qué es lo que estuvo haciendo desde su lugar de actuación. Va comenzando con el problema, cuáles fueron los prototipos que trabajamos al final que llegaron a ser evaluados y a partir de ahí cómo se formularon el objetivo del proyecto, el banco de pruebas, la ecuación edilicia y todo lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer en el futuro. Entonces, el contexto de marzo de 2020 era básicamente que se venía el COVID y inclusive en los Estados Unidos estaban faltando estos ventiladores. Las fábricas de automóviles que comenzaban a desarrollar, la NASA y otras instituciones de investigación y de innovación desarrollaban sus prototipos. En Paraguay teníamos pocas camas, por suerte se aumentó la capacidad y también no hicieron tanta falta los respiradores, o sea, se llevó, ahora por lo menos está contenido, pero desnudó una falta de innovación y esa dependencia tecnológica que tenemos con relación a los países más desarrollados, ¿verdad? Y vimos que por todo el mundo, tanto el MIT como otros países de la región comenzaron a desarrollar algunas soluciones para mitigar ese problema y una solución muy destacada fue la de Perú, que fue una de las únicas iniciativas que llegó a los hospitales, porque consiguió ser aprobada con un nuevo protocolo de emergencia, que es la iniciativa de la Universidad Católica de Perú. Justamente la doctora Sandra más tarde al final va a estar dando unos comentarios, que estuvo en el proyecto asociado también y nos estuvo asesorando también sobre, porque ellos ya tienen también un laboratorio similar al que montamos nosotros. Entonces, a partir de ahí, en Paraguay, se notó que había iniciativa de diferentes ingenieros, técnicos, de todas las áreas que hicieron, realmente se desarrollan prototipos por todo el país, y básicamente vimos que en Ciudad del Este, en Encarnación, inclusive empresas también se abocaron a desarrollar estos equipos que son bastante complejos y bastante delicados. Sin embargo, este primer desafío que fue lanzado permitió demostrar que tenemos la capacidad de desarrollar y de integrar
diferentes áreas del conocimiento, ¿verdad? Sin embargo, desnudó también una falencia que no tenemos equipos para, que hay muy pocos equipos para verificar que estos ventiladores estén funcionando bien, ¿verdad? Que los equipos médicos en general estén funcionando bien. Desnudó también esa falencia. Y por eso que después se planteó el proyecto, ¿verdad? Para presentar mejor cuáles son los objetivos del proyecto y la idea va a ser que primero cada equipo que fue desarrollando su prototipo presente el mismo, ¿verdad? Entonces, el primero que ahora vamos a ver los prototipos y voy a pasarle al ingeniero Manuel Aquino, quien fue el que continuó el diseño del prototipo que sigue en mejora, que es el de la Facultad de Ingeniería. Entonces, te paso ahora, Manuel, la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, se diseñó un prototipo de respirador mecánico portátil, ¿verdad? De bajo costo. El mismo fue basado en un dispositivo de resucitación manual que nos permite monitorear y controlar los parámetros clave de ventilación. Realiza la ventilación mediante la automatización de un balón resucitador, que en este caso es el AMBU, y que está impulsado por un actuador lineal, ¿verdad? Cabe destacar que esta es la tercera iteración del prototipo y que se está desarrollando una cuarta. El prototipo se diseñó para trabajar ininterrumpidamente de forma intensiva, mediante el modo de ventilación por volumen. Y siguiente, Diego. El prototipo fue diseñado gracias a la metalúrgica Dávalos y el control de volumen se realiza ajustando el desplazamiento del accionador lineal que mueve el brazo y presiona el resucitador. Al comienzo de la operación, el empujador alcanza la posición inicial presionando el interruptor de límite. Desde este punto, el volumen corriente se puede ajustar por la amplitud del movimiento del empujador, que sería el delta L, y la frecuencia se puede ajustar mediante una frecuencia del empujador. Siguiente. Bueno, en cuanto al diseño mecánico, nosotros utilizamos un motor de pasos híbridos como actuador y el movimiento lineal se logra con un sistema de tornillos sin fin. El brazo se apoya sobre guías lineales, ¿verdad? Cuadradas con patines de bolas recirculantes y el tornillo sin fin es acoplado al motor de paso que se encargará de controlar la distancia, velocidad y la frecuencia del movimiento. Siguiente. Ahora, para la interfaz gráfica, el cual es el entorno que el operador puede interactuar con el ventilador mecánico y visualizar los parámetros en tiempo real, se diseñó para mostrar la presión en el circuito paciente en tiempo real, así como la presión inspiratoria pico o la PIP, ¿verdad? La presión positiva al final de la inspiración, que es la PEP. También la interfaz permite definir el volumen insuflado, la relación IE y la frecuencia respiratoria. Y en la parte superior, como se puede ver ahí también, se muestran las alarmas que pueden ser activadas, ¿verdad? Siguiente. En cuanto al modo de operación, el control de volumen se realiza ajustando el desplazamiento del accionador lineal que mueve el brazo y presiona al resucitador. El control de la frecuencia se realiza en forma electrónica, modificando la velocidad y el tiempo de espera en el motor. El control de la relación de tiempo de expiración y tiempo de expiración también es realizado de forma electrónica, modificando los tiempos entre las fases de empuje y retracción del brazo. En cuanto al control de la presión PIP, se realiza mediante una válvula limitadora de presión ajustable, el cual tiene un valor máximo de 60 centímetros de agua y que está ubicada a la salida del resucitador en una conexión en T. Y para el control de la presión PEP se utiliza también una válvula comercial de un solo uso que generalmente suele venir con el AMBU con presión regulable de 2,5 a 10 centímetros de agua.
Y por último, unas imágenes de las pruebas que ya se le realizaron al prototipo con el analizador de gases, que en este caso es el BT650, y también algunas imágenes de las pruebas de seguridad eléctrica que se le realizaron al prototipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Entonces ahora pasamos a la presentación de Ariel García, de la FIUNI, que trabajó con el ingeniero José Cano, de la misma casa de estudios, de Encarnación. Entonces, adelante, Ariel. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Buenas noches. En la Universidad Nacional de Itapúa, junto con el ingeniero Cano y otras personas, desarrollamos un ventilador pulmonar que está compuesto allí, como vemos, por un motor de 12 voltios. Es un motor de limpia parabrisas. Ya también está incluido con su reducción y hace girar una leva, el cual actúa sobre un brazo que a su vez presiona el ambú. Siguiente. Debe iniciar un video, sí. Allí vemos cómo trabaja el brazo que presiona el ambú y la leva se ve aproximadamente a la mitad del brazo. Bueno, en la parte posterior se observa una perilla. Bueno, allí vemos la leva que está trabajando. Ya, sí. Sí, sí. En la parte posterior tenemos una perilla que varía el ángulo de presión de ese ambú. Y con eso estamos entonces controlando y variando el volumen que se entrega al paciente. Bueno, en la parte superior del respirador tenemos primero una pantalla LCD en donde se indican las respiraciones por minuto, la relación entre la inspiración y la expiración, el volumen de aire que se envía al paciente, la presión mínima y máxima presente en las tuberías. También se indica si hay alguna señal de alarma en forma textual. El número 2 es la válvula limitadora de presión, que nos limita la presión máxima que puede tener la tubería. Luego tenemos una perilla reguladora de la frecuencia respiratoria, con la cual podemos tener valores de respiración por minuto comprendidos entre 9.5 y 21 BPM. También se ven 3 botones para controlar el menú de la pantalla y fijar los valores máximos y mínimos de la presión. Y por último, unas señales de alarma visual y sonora que nos indican si se superan los límites de presión. Siguiente. Internamente, bueno, al principio de la pandemia nos vimos obligados a desarrollar nuestras propias herramientas para leer estos sensores que obtuvimos, los sensores de presión y temperatura. Y allí se ve la ventana principal del software que desarrollamos en esa época, el cual obtenía ya todos los valores de expiración, inspiración, las respiraciones por minuto y daba unas señales de alarma. Esto era todo en un computador. Siguiente. Internamente en el ventilador tenemos instalados los sensores de flujo y de presión. Allí vemos el sensor de flujo GFS 131, que es un sensor especialmente diseñado para ventilación mecánica. Tiene muy buena detección de flujo, gran precisión, respuesta rápida, comparado a otro sensor que teníamos anteriormente, que era un sensor de flujo másico, de hilo caliente. Este sensor es mucho más rápido, tiene una salida de voltaje analógico en el rango de 0,5 voltios, lo que lo hace ideal para trabajar con los microcontroladores, y el flujo es unidireccional. En este sensor no tenemos una relación lineal entre el flujo y el aire, entre el flujo de aire y la tensión de salida, como se ve allí en la gráfica. Abajo tenemos el sensor de presión MPXB. También es un sensor analógico con rango de salida de 0,5 voltios. Tiene compensación de temperatura, muy buena precisión. Y en este caso sí, la relación entre la presión y la tensión de salida es completamente lineal.
Después esas ecuaciones, esas curvas lineal y no lineal son las que se introducen en el microcontrolador para realizar los cálculos. El ventilador opera con dos circuitos independientes. El primero se encarga de controlar la velocidad del motor, modificando su ciclo de trabajo mediante el PWM. El segundo circuito es el circuito del microcontrolador, que se encarga de leer los sensores de presión, flujo y realiza los cálculos para mostrar los resultados en la pantalla, además de otras funciones que tiene el ventilador. Allí arriba se ve la señal de presión, en donde se observa la señal de ruido que produce la válvula PEP. Y nosotros a esa señal de presión que proviene del sensor de presión aplicamos un filtro. Antes de ello, estoy marcando allí los límites máximos y mínimos de una señal de presión sin filtrar. Luego de aplicar el filtro, estos valores deben permanecer y es lo que se muestra allí en la gráfica. Entonces, no modificamos en lo mínimo la señal de presión para que pueda ser leído por el microcontrolador y obtener los puntos máximos y mínimos y las relaciones correspondientes. Se ve que si el filtro es muy alto, se nota también que la disminuye. Entonces es importante mantener este valor de filtro a un nivel adecuado para no modificar la señal de presión. Allí en la imagen vemos también los resultados que tuvimos, las modificaciones, las animaciones que se hicieron en el software. Siguiente. Se ven unas imágenes de la placa, también el circuito terminado en una foto. Y lo último sería, siguiente. Ahí creo que terminan Bueno, sí. Bueno, cabe destacar que nuestro ventilador tiene un sistema de respaldo, en el caso de corte de energía eléctrica, con una duración aproximada de 30 minutos. Y hasta hoy en día se está mejorando el diseño, se pretende corregir algunos valores obtenidos calibrando el sensor de caudal con instrumentos patrones y agregando algunas funciones más al respirador, algunas funciones como el cálculo de la complianza dinámica y el volumen por minuto que puede entregar este mismo. Eso Excelente. es todo, entonces. Muchísimas gracias, Ariel. Creo que está el Gracias. ingeniero Carlos también siguiendo ahí. Es un equipo que se destacó y que siguió acompañando desde la Facultad de Ingeniería desde Encarnación y que traían, la distancia realmente fue un problema y justamente por eso uno de los objetivos del proyecto consiste en el desarrollo de un banco de pruebas de bajo costo. Ese segundo objetivo apunta a esas instituciones. No sé si el ingeniero Carlos quiere comentar algo al terminar. Antes de pasar a la siguiente parte. En realidad, estoy en simultáneo en un examen, así que gracias a la tecnología estamos en dos lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Querían más agregar de que realmente tuvimos la dificultad de no tener esos instrumentos patrones, ¿verdad? Y que hasta ahora fue un ir y venir el respirador. Y que durante este tiempo yo recibí llamadas de muchas personas que pedían desesperadamente el equipo, ¿verdad? Entonces, haciendo una crítica constructiva, es importante que en situaciones como esta, el tema de la financiación y los temas administrativos, tengan que buscar alternativas, ¿verdad? Porque estamos básicamente a un año y algo de iniciado el proyecto y ahora vamos a tener el equipo para medir, registrar y contrastar nuestro equipo, ¿verdad? Yo entiendo que estamos dependiendo de contrataciones públicas y demás, pero es algo que nos atrasó demasiado, ¿verdad? Y es algo que desmotivó en la participación de muchos otros emprendedores en el sistema, ¿verdad? Ahora prácticamente quedamos dos, quedó la UNA y quedó la UNI, ¿verdad? El resto de los proyectos se descontinuaron, ¿verdad? Y eso es algo triste. Eso nada más, para poder tomar la experiencia y sacar el positivo y que ojalá podamos, por lo menos de estos dos equipos, sacar uno, algo que pueda continuar hacia adelante, ¿verdad? Gracias. Exactamente, así mismo. Muchas gracias, Inge. Y ciertamente la idea justamente es no desmotivar, ver la forma de que eso se pueda, que los que están desarrollando sus equipos ahora cuentan con un laboratorio que va a servir para hacer ensayos de tipo, o sea, ensayos en los prototipos nuevos, como también en los que están en los hospitales, ¿verdad? Y con este banco de pruebas bajo costo,
que va a ser de código abierto, se va a poder replicar esto en diferentes lugares, de tal forma que los desarrolladores puedan avanzar más rápido. Y básicamente el objetivo principal era implementar este laboratorio, pero paralelamente está la definición de los criterios de testeo, elaboración de protocolos de testeo basados en los estándares que Gustavo nos va a comentar, el ingeniero que trabaja con nosotros. Y el objetivo principal era evaluar los prototipos desarrollados en el país. Los que lleguen al laboratorio fueron evaluados. Hasta ahora evaluamos 3 prototipos. El otro, Gustavo va a mostrar los resultados, que es de la empresa Engineering. Y se contó con el apoyo de estas instituciones que están aquí: la Agencia Espacial, la Facultad de Ingeniería, la FIUNI y el INTN. Los miembros del equipo aquí está compuesto por ingenieros de la Facultad de Ingeniería y también otros recién egresados que se incorporaron, también la Agencia Espacial. La Universidad Católica también estaba creando una línea de trabajo del Alto Paraná, está creando con el ingeniero Ariel Guerrero, están creando una línea también en la parte de estos equipos. Y la importante colaboración internacional de Michael Kramer, que ya nos estuvo asesorando hace tiempo y estuvo visitando nuestro laboratorio. Hicimos varios seminarios con él. La doctora Sandra, que al final también va a comentar un poquito su experiencia, y Ricardo Rodríguez, que creó un hosting regulatorio en Entre Ríos. Pero Gustavo después nos va a comentar también que también estuvo ayudando, eh, le estoy ayudando a Gustavo. Entonces, Gustavo, te voy a ceder la palabra entonces para explicarnos un poquito cuáles fueron los criterios para definir estos ensayos y o sea, estos protocolos de verificación y validación. Tu micrófono. No te estamos escuchando todavía, Gustavo. Ahí está. Hola, Ahí está, perfecto. Sí, te escuchamos. ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me llamo Gustavo Pereira, soy bioingeniero y estuve encargado de realizar los ensayos de tipo para la verificación y validación de los prototipos. Nosotros nos basamos primeramente, como primera medida, lo que hicimos fue darle una lectura a la normativa general de los equipamientos electromédicos, la IEC 60601, donde tienen los requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial. Esta normativa habla de los conceptos y principios a tener en cuenta para el diseño y desarrollo de equipos médicos. Y también recomendamos a los equipos desarrolladores leer la normativa particular, la 80601-2-12. Es una normativa particular que habla, tiene los requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de los respiradores para cuidados intensivos. Bueno, básicamente, ¿qué propusimos? Propusimos verificar que los valores mostrados en el ventilador pulmonar, en el prototipo, eran exactos y precisos. Es decir, las variables que iban midiendo, ya sea flujo, presión, volumen y concentración de oxígeno que medía el ventilador, sean los más exactos. ¿Cómo propusimos? Con una configuración, configurando un sistema en el que pusimos el analizador de gases, el BT650. Es un equipo de precisión que medía el flujo, presión, volumen, las distintas variables pulmonares y las variables ventilatorias. Y lo comprobábamos con las variables que leía el ventilador pulmonar. También utilizamos el pulmón artificial que simulaba a nuestro paciente, que en él configurábamos las variables pulmonares, que son las de resistencia y la de complianza. Bueno, en el pulmón registramos los valores de resistencia y complianza.
los valores de ventilación que fuimos seteando eran los recomendados por la RMPS, que era una normativa especial que salió en tiempos de COVID, que la generó digamos, el Instituto de Vigilancia de Inglaterra, y que recomendaba hacer unos testeos particularmente para los ventiladores de emergencia. Entonces, lo que hacíamos era seteamos las variables ventilatorias de respiraciones por minuto, la fracción inspiratoria-expiratoria, el PIP y la fracción de oxígeno. Con estas variables, con las variables tabuladas en la normativa. Bueno, hicimos las pruebas, propusimos hacer las pruebas de complianza, las pruebas de resistencia y las pruebas de rendimiento. Esta prueba básicamente consistía en dejar las variables de resistencia en el pulmón artificial y ir variando los valores de complianza. Esto simulaba una variación en la distensibilidad pulmonar del paciente. Y comparamos los valores que leíamos en el analizador de gases con los valores leídos en el ventilador y mirábamos si estaban en los rangos de tolerancia que permitía la norma. Las pruebas de resistencia, se modificaban los valores de resistencia, también los de complianza, y las de rendimiento se modificaban también, se modificaban las variables de volumen. También las pruebas de volumen, estas las fuimos analizando con unas recomendadas por nuestros colegas de Perú, y las pruebas de oxígeno finalmente, porque si bien las pruebas de complianza, las primeras normas contemplaban la variación de oxígeno, de fracción de oxígeno, nosotros aún no contábamos con instalación de gases, entonces no pudimos hacer. Finalmente, al terminar, lo hicimos. Siguiente. Paso. Bueno, los prototipos que estuvimos evaluando eran el prototipo de la FIUNA, el de la UNI y el de Engineering. Siguiente, por favor. Bueno, los valores de eficacia de la prueba de complianza que tuvimos del prototipo de la FIUNA, pudimos ver que tenían algunas variaciones. Se puede ver, si bien eran 18 los testeos, tenemos en la gráfica el primer ensayo y el quinto ensayo, donde pudimos ver que había una precisión, sin embargo no había exactitud en los valores. Algunos valores como el PIP también vimos que no eran tan precisos, y la fracción de inspiratoria-expiratoria también, que faltaba precisión. Todas estas devoluciones íbamos dando a los chicos, a los diseñadores, para que puedan hacer sus ajustes correspondientes. En total, la prueba de complianza contaba con 18 testeos, donde íbamos modificando las variables. En total como eran 4 ensayos, o sea, 4 pruebas, en total se hacían 72 ensayos y cada uno demoraba más o menos 5 minutos, entonces totalizaban unas 6 horas, con suerte, digamos, demoraba un ensayo completo. Siguiente. Bueno, estos son los ensayos de eficacia del prototipo de la FIUNA. Como podemos ver, la dispersión de los valores en algunos valores estaban dentro del rango de tolerancia y otros no. Siguiente.
Bueno, en el prototipo de la UNI también pudimos comprobar que digamos, estaban en un rango de tolerancia y en otros no, como por ejemplo en la fracción de inspiratoria-expiratoria estaba fuera del rango, en, en respiraciones por minutos se seteaba en 20, sin embargo, tenía una lectura de 17 o 17,8 respiraciones por minuto. Entonces, veíamos que tenía un error que habría que, o sea que dimos una evolución en la que tuvieron que corregir esos valores. Bueno, en el prototipo La Uni se hizo una tercera prueba en la que a medida que le dábamos devoluciones, ellos iban acercándose a unos valores más próximos. Se realizaron 3 iteraciones y actualmente se trabaja en una 4ª iteración. Bueno, con los ensayos del equipo Engineering, era un equipo que contaba con mayor complejidad, era un equipo que mezclaba gases con un sistema de válvulas, no era del tipo AMBU, y tenía eh, diferentes, hasta tenía diferentes formas de flujo. Pero como pudimos comprobar, algunos valores no eran exactos y tuvimos dándole unas devoluciones respecto de esos valores. Siguiente. Volver al anterior. Quería decir que actualmente tenemos un convenio con la empresa, con los chicos que formaron el equipo y que estamos buscando algún estudiante que pueda ayudar a hacer estas mejoras o colaborar con el equipo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los ensayos de seguridad eléctrica del ventilador pulmonar, medimos la resistencia de protección a tierra, las resistencias de aislamiento y medimos las corrientes de fuga a tierra. Las corrientes de fuga eran las corrientes de contacto y la de fuga a través del paciente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la resistencia de protección a tierra, la resistencia de protección a tierra es del orden de magnitud de los miliohms, ya que medíamos la resistencia entre el gabinete y la puesta a tierra. Los gabinetes eran conductores y entonces tenían una baja resistencia. Fuimos también midiendo en múltiples puntos, en todos los lugares donde tenían una parte conductora accesible e identificamos esos puntos. Siguiente, por favor. Bueno, las medidas de resistencia y aislamiento, fuimos midiendo la resistencia entre distintos puntos que debían estar aislados, como la red de la puesta a tierra y la red y las partes accesibles al paciente, las partes conductoras accesibles al paciente. Siguiente, por favor. Bueno, las corrientes de fuga, estuvimos midiendo las corrientes de contacto principalmente, la corriente de contacto de fuga que fluye desde el gabinete, desde las partes del mismo a través de una ruta externa que no sea el conductor de tierra, de protección a tierra u otra parte del recinto. Bueno, esto sirve para proteger, digamos, a las personas que manipulan el equipo, digamos, para que bajo ninguna circunstancia, digamos, estén expuestos a una descarga eléctrica.
Lo mismo para la corriente de fuga, para que no sufra ninguna descarga, en el caso de las partes accesibles al paciente. Esto principalmente eran los sensores de presión y de flujo. Bueno, estos son los ensayos que realizamos y las medidas que obtuvimos. Bueno, la resistencia rondaban los 200 miliohms, los cuales obtuvimos valores menores, con lo que se consideraba que pasaba la prueba. La resistencia de aislación, los voltajes, después también las corrientes de fuga y la corriente de contacto. Vimos que los valores de corrientes medidos eran menores a los valores de corrientes que solicitaba la norma. Siguiente, por favor. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo. Y agregando un poquito a lo que dijo Gustavo, básicamente con estos equipos, todas esas iteraciones que mostró Gustavo y que mostraron los desarrolladores fueron posibles gracias a los equipos que se adquirieron, ¿verdad? Que permitieron descubrir errores en el software, en los circuitos, en la parte de seguridad eléctrica se detectaron problemas de fuga, se detectaron que hay aparte que le podría causar daño al paciente, entonces gracias a eso ambos desarrollos los tres desarrollos realmente se pudieron eh, implementar mejoras en esos desarrollos. Entonces ahora voy a pasar a la otra parte que también apuntaba a mitigar un problema que es el desarrollo de banco de pruebas y ahí le voy a pasar al ingeniero Luis Bernal, que además de eso es director del proyecto y que nos ayudó con Hola, toda la parte de gestión del proyecto. Sí. buenas para todos, ¿qué tal? Bueno, yo soy Luis, voy a hablar de lo que es el banco de pruebas de bajo costo. Bueno, como ya se mencionó, el banco de pruebas se utilizó dentro del proyecto del BT650, que es un equipo de alta precisión y alta gama y de un costo muy alto, de unos casi 70 millones aproximadamente. Entonces, como también se mencionó, a nivel país se desarrollaron varios proyectos o prototipos de respiradores pulmonares. Entonces se vio que para poner dentro del objetivo del proyecto es de diseñar e implementar un banco de pruebas de bajo costo para que este equipo pueda servir a los desarrolladores de los prototipos para que puedan verificar la precisión de sus equipos. Entonces, para llevar a cabo este equipo pusimos varios requerimientos para hacer la construcción, entre ellos los tipos de sensores que sean de alta precisión, tanto presión de flujo, de volumen, de oxígeno, también un módulo de adquisición de datos con una capacidad de digitalizar la señal con alta resolución y una tasa de muestreo alto, también una unidad de procesamiento que sea capaz de registrar datos de alta tasa de muestreo como mínimo de 200 muestras, una interfaz gráfica de usuario donde el usuario pueda interactuar con el equipo y que sea también táctil y que sea de fácil. También el sistema de UPS, donde el sistema, en caso de que la corriente eléctrica no esté funcionando o no esté en un lugar donde no haya corriente eléctrica, entonces el equipo pueda funcionar por lo menos 6 horas como mínimo. Y sobre todo, o sea, y lo principal, el costo no debería de superar de los $1000. El siguiente. Diego, ahí está. Bueno, ahora le voy a pasar a explicar lo que es el diseño en bloque del sistema. Tenemos los sensores de oxígeno, que se compró un sensor de oxígeno de grado médico por la alta precisión. Y también se usó un sensor de flujo que es el FS6122, también de grado médico. Se tuvo la opción de este sensor porque ya incluía tanto el sensor de presión, de temperatura también. Estas señales, tanto analógicas y digitales, son enviadas al módulo de adquisición de datos, donde son pasadas a digital y también amplificadas. Para el sensor de oxígeno se tuvo que hacer una amplificación de la señal para luego pasar a la unidad de procesamiento, donde a través de una Raspberry Pi 4 se hacían todos los procesamientos para después tener o sea, que el usuario pueda ver a través de una pantalla táctil. Y también la fuente la cual se alimenta el sistema completa es la UPS de 5 volts
que dura aproximadamente entre 8 y 10 horas, de acuerdo a la funcionalidad que le dimos. Ahora el compañero Félix va a hablar lo que es el diseño de la estructura del hardware y también lo que fue el diseño del software en cuanto a la interfaz gráfica. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, ¿se me escucha bien? Ok, yo entonces voy a pasar hablando, le voy a comentar acerca de lo que fue, primeramente, el diseño estructural en base al desarrollo para el banco de prueba bajo costo. Se tuvo en cuenta justamente partiendo de la idea de tener un dispositivo siguiendo la línea de, por ejemplo, en este caso, para el dispositivo adquirido, el BT650, poder desarrollar justamente un dispositivo de tal forma a que otros equipos que estén desarrollando respiradores puedan continuar y hacer las pruebas y verificar su rendimiento. Por lo tanto, pasando a la parte estructural, las dimensiones fueron tomadas en cuenta teniendo una altura de 90 milímetros, una profundidad de 152 milímetros y un largo de 198, que son medidas similares a los que se tienen con el BT650. Para el material, para poder producir el dispositivo, fue utilizado PLA, que es un material económico y de fácil acceso hoy en día, ya que mediante la impresión 3D podemos obtenerlo. Y justamente, ¿verdad? Se buscó tener un diseño que sea ligero y compacto, de fácil transporte. Se puede visualizar también así mismo en la imagen como todos los componentes que ya fueron mencionados se incluyen dentro, ¿verdad?, del dispositivo, con lo cual no es necesario tener digamos, componentes externos que puedan ser conectados al banco de pruebas. El siguiente. Bueno, con respecto al diseño del software, se buscó justamente visualizarse todas las variables ventilatorias y todas las curvas que sean, ¿verdad?, de ayuda a los desarrolladores de los ventiladores y que sea un diseño amigable, muy parecido, digamos, a la interfaz que poseen justamente los ventiladores de unidad de terapia intensiva, para dar un ejemplo. Entonces, justamente se tuvo en cuenta eso, ¿verdad? Una interfaz de usuario amigable y sencilla. También la posibilidad de ver en tiempo real las gráficas de presión, flujo y volumen, además de los otros parámetros ventilatorios. Cabe destacar que esta fue una mejora teniendo en cuenta justamente el BT650, ya que en ese dispositivo no es posible la visualización en tiempo real de las tres curvas al mismo tiempo. Entonces, justamente queriendo mejorar el dispositivo, entonces tuvimos en cuenta esta mejora. Y también digamos, un objetivo importante sería el de poder registrar los datos para poder hacer un análisis posterior y que esos datos puedan estar registrados con la tasa de muestreo según las normas especificadas, que determinan que tiene que ser 200 muestras o más por segundo, con lo cual también comparando, ¿verdad?, con equipos comerciales en donde no existe, digamos, esa tasa de muestreo en los archivos, sino que realmente hacen como un resampling de esos datos, ¿verdad?, y representan con una frecuencia más baja. Y se pueden observar, ¿verdad?, justamente las pruebas realizadas y la comparativa con el BT650 en realidad, donde comparamos justamente y realizamos las calibraciones. También se puede visualizar, ¿verdad?, con el osciloscopio y conectando en serie los dispositivos. Y en la parte de la derecha, ¿verdad?, se tienen en cuenta los resultados aplicados al ventilador de la Facultad de Ingeniería, teniendo en cuenta el pulmón artificial, ¿verdad?, con una resistencia de 20 centímetros de agua por litro por segundo,
y una complianza de 25 mililitros por centímetros de agua. Entonces se pueden visualizar, para explicar un poco cómo están representados los datos en el eje X, ¿verdad? Tenemos los valores registrados por el BT650 y en el eje Y tenemos los datos obtenidos por el banco de pruebas a bajo costo, ¿verdad? Entonces se realizaron, cada fila representa, digamos, una prueba diferente, variando el nivel de volumen que fue configurado en el ventilador, y se fueron registrando entonces las pruebas. Con lo cual se puede notar que existen algunos errores, pero sin embargo entra dentro de los parámetros y de las normas que corresponden a que sea menor del 10% en muchos de los casos, y en algunos se nota una precisión muy, muy alta. Siguiente. Yo creo que estamos terminando aquí. Ahí está. Muchísimas gracias, Félix. Y Gracias, este banco está todavía en mejora y va a ser abierto. Vamos a llevar una encarnación. Estamos justamente haciendo los últimos ajustes. Como vieron, hay puntos donde se recuperan los valores obtenidos por el BT, y en algunos puntos que falta todavía algunos ajustes del software y todas las funcionalidades que está implementando Félix y Luis. La idea también que este diseño se pueda publicar en una revista. La idea es hacer publicaciones también, tanto con el prototipo y con el banco, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de investigación, vamos a trabajar en eso ahora. Una vez que tengamos todos los resultados finales, vamos a publicar eso en una revista. Entonces, ahora voy a pasarle a la ingeniera industrial Sofía Chon, que también estuvo trabajando en la parte de procesos y también en la parte de levantamiento de requisitos. Sofía, adelante. Hola, buenas noches. Sí, yo soy Sofía, estuve trabajando en la parte de requisitos del laboratorio e inicialmente, bueno, teniendo en cuenta lo que se desarrolló en el extranjero con sus diferentes requisitos, lo que inicialmente se hizo fue un relevamiento de las medidas del espacio físico disponible para la adecuación del laboratorio, y teniendo en cuenta toda la bibliografía del exterior, se diseñó un modelo del plano del laboratorio. Posterior a eso, lo que se realizó fue una clasificación de todos los requisitos de las normas, tanto de la 60601 como de la ISO 80601-2-12, para la realización de para los requerimientos particulares de la seguridad básica y calificación esencial de los ventiladores para cuidados críticos. Adicionalmente, en colaboración con la ingeniera Elena Oviedo, se recibieron capacitaciones de la ISO 17025 para tener en cuenta los requisitos generales en la elaboración del laboratorio de ensayo para que esto sea competente. Y adicionalmente, se realizó también un curso, una capacitación en ventilación mecánica de una empresa de origen argentino. Siguiente, por favor. En una segunda etapa, ya teniendo en cuenta el sistema de gestión del laboratorio y teniendo en cuenta los conocimientos de la ISO 17025, lo que inicialmente se realizó fue un desglose de todos los requerimientos y una clasificación, tanto en aquellos que corresponden a la gestión, basados en la ISO 9001, y aquellos que son del área técnica, más relativos al área del laboratorio de ensayo. Y como parte de la documentación del laboratorio se estructuró un modelo del manual, el cual actualmente, por una cuestión de tiempo, se encuentra a un 60% aproximadamente, pero en desarrollo, el cual, bueno, consta de la organización interna del laboratorio, del conjunto de procesos y procedimientos que se llevarían a cabo dentro del laboratorio,
unas políticas internas y los puntos básicos a tener en cuenta dentro de auditorías realizadas. Adicionalmente, como parte final, se realizó un check de todos los puntos tenidos en cuenta de la ISO 17025 y en ese momento se observó que el total de la gestión fue de un 37% y del área técnica fue de un 17%. Esto actualmente se encuentra en desarrollo. También en colaboración con el ingeniero Jorge Parra del INTN, se está evaluando la posibilidad de trabajar en colaboración para la obtención de normas y posterior certificación del laboratorio acorde a la ISO 17025. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Y ciertamente, gracias a la ayuda de Sofía, ya pudimos adelantar esto. Esto inicialmente no estaba luego comprometido en el proyecto, sino que fue un adelanto ya de preparar el equipo en lo que es la 17025 para preparar y ver el crecimiento del laboratorio en sí. Entonces, muchas gracias, Sofi. Y ahora voy a pasarle a Luis para que nos muestre básicamente la adecuación edilicia y los detalles de lo que de lo que fueron las obras y para pasar a la última parte que es en la parte del ingeniero Blas Vega, donde va a hablar del otro producto del proyecto. Bueno, para la construcción del laboratorio se acondicionó una sala que estaba ubicada en el bloque M de la facultad. Se realizaron las divisiones de acuerdo a los requerimientos que se hicieron de acuerdo a las normas que está en el plano. Se construyó también una caseta para guardar los balones de aire y oxígeno. Y se realizó una puesta a tierra. El siguiente, digo. Se realizó la puesta a tierra dedicada. Esto lo realizó la Facultad de Ingeniería a través del laboratorio de electrotecnia, a través de los ingenieros Vicente y Santiago, lo cual tienen todos los equipamientos certificados de Fluke para hacer el procedimiento, que es de suma importancia para el lugar. El siguiente. En esta lámina podemos observar ya el avance de la obra, de acuerdo también a las normativas. Se colocaron cielos rasos, se hicieron zócalos sanitarios. La parte eléctrica también ya estaba terminada de acuerdo al puesto tierra. Las luces LED, también se puede ver la caseta que se estaba por terminar. En esta lámina podemos ver lo que es ya la fachada principal de la entrada del... Tenemos también la caseta terminada, donde están guardados los balones de aire y oxígeno. Se puede observar la primera área, donde es el área donde se recepcionan los equipos que se van a testear, para después luego recién poder ingresar al lugar de trabajo. También se puede ver el lugar donde se desinfectan los equipos, porque los equipos que llegan, de acuerdo a las recomendaciones de Sandra también, llegan los equipos tal vez sucios y eso se tienen que limpiar antes de entrar a la sala de trabajo. En esta lámina podemos observar ya el área de trabajo terminado del laboratorio, en donde se pueden observar tanto los muebles, los equipos informáticos, los equipos comprados dentro del proyecto, tanto el BT650, el ESA615, el pulmón variable. Hay varios equipos que se compraron dentro del proyecto. Y también se puede observar la construcción de la cámara GTEM, que el compañero Blas va a explicar en qué consiste esta cámara. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas noches ya. Sí, me va a Yo pasar aquí a hablar. Sí, ¿qué tal? Adelante. ¿Qué tal? Yo soy Blas Vega, soy director de proyectos de investigación de la Agencia Espacial de Paraguay y fue muy grato para mí empezar a trabajar con el equipo de la FIUNA en lo que respecta a ensayos de precompatibilidad electromagnética, que es uno de los ensayos que se hacen también en el área espacial y también en todo ensayo
en todo desarrollo de proyectos, en todo desarrollo de nuevos productos para que salgan al mercado, ¿verdad? En este caso en específico, los equipos médicos necesitan ser verificados para que no genere daño al paciente ni a otros equipos dentro del hospital o dentro del recinto en el que se estén utilizando. Para esto, uno de los equipos o uno de los testeos, una de las pruebas que se suelen hacer es justamente el ensayo de precompatibilidad electromagnética, de modo que no le corra al paciente ni que el equipo genere algún ruido que pueda afectar lo que es otros equipos como los electrocardiogramas y demás, ¿verdad? Eh, el- entonces lo que se quiere verificar es que el equipo, de repente el equipo médico aguante cierto nivel de ruido y que tampoco genere más ruido del que los otros equipos médicos que están a su alrededor puedan soportar. Para estas pruebas, generalmente se utiliza una cámara electromagnética, una cámara anecoica, perdón, en donde es una cámara que está aislada del ruido eléctrico, del ruido electromagnético, para que solamente se pueda escuchar el ruido que genera el equipo que está siendo probado, o también se irradia el equipo para poder verificar si es que este funciona ante cierto nivel de ruido. Como el problema que nosotros encontramos al empezar este proyecto, este laboratorio de ensayos, es que para poder verificar los equipos que se están desarrollando se necesita esta cámara, pero en Paraguay no encontramos una cámara anecoica que sea funcional, que esté funcionando, ¿verdad? Por lo tanto, teníamos que encontrar una forma de probar, de escuchar este ruido eléctrico. Y la solución que encontramos fue lo que se presenta acá, que es una celda GTEM, que es ya un desarrollo así de los años 80, ¿verdad? 80, 90, en donde mediante la forma de una pirámide se puede abaratar los costos y ensayar pequeños componentes electromagnéticos o equipos pequeños, ¿verdad? Como en este caso los respiradores pulmonares no son equipos tan voluminosos, eh, se- nosotros decidimos empezar a desarrollar esta cámara. Como ya les había comentado, todo esto se da porque existe una norma que rige, o sea, que, que hace ¿cómo explicarlo? Es una norma que sigue en todo desarrollo de equipos para verificar que el equipo funciona, ¿verdad? Y la norma que más comúnmente es utilizada es la IS 60601-1-2. Para este desarrollo lo que se hizo fue, o lo que en realidad se está haciendo todavía, es realizar las simulaciones para poder optimizar las dimensiones que la celda debe tener para poder generar un campo eléctrico, un campo magnético constante. Uniforme sería la palabra. Y el equipo médico se coloca dentro de este campo uniforme para poder estudiar sus características. La siguiente dio. Como ven, la, la primera figura que se vio es el primer diseño que se hizo con software SolidWorks, en el que nos ayudó bastante también el ingeniero Manuel Aquino. Desarrolló todos esos detalles y luego fuimos comprando los componentes necesarios, como se ve ahí las ruedas, las bisagras y también se compró la espuma. Es una espuma que absorbe la radiación electromagnética de las ondas de RF y es una espuma especial que es con carbón impregnado como para poder disipar la energía que se genera dentro de la cámara. Todos estos materiales se mandaron a Engineering, que gentilmente nos ayudó a construir, a ensamblar la cámara, cortar todos
los pedazos de los materiales que fueron adquiridos por la FIUNA, pero en Engineering se montó la cámara. Luego, la siguiente diapositiva se ve que una vez que ya estuvo lista la cámara, se tuvo que, eh, se tuvo que desarmar para luego transportarla hasta las instalaciones de la facultad. Una vez que estuvo todo adentro otra vez del laboratorio, porque no podíamos meter la cámara sin desarmar, ya que es una cámara bastante grande, mide 2 por 2 metros, 2,2 metros por 1,5 metros de ancho y 4 metros de largo. Entonces se metieron todas las partes ahí y luego se volvió a ensamblar con la ayuda de los funcionarios de la FIUNA, ¿verdad? Una vez estando ahí ya se montó todo, se aseguraron, se hicieron todos los detalles. Y en esa lámina, por ejemplo, ya estábamos haciendo las pruebas las últimas pruebas de detalle, unos detalles de que también entraban las espumas ahí, ¿verdad? Luego lo que hicimos fue construir ya la última parte, sería de la cámara, que sería el apex, la punta de la cámara que sirve para conectar por ese conector que ven ahí, más abajo. Por eso se conecta un analizador de espectro o un amplificador de potencia según el modo de operación de la cámara. Ahí vemos que en este caso el ingeniero Primo Cano fue el que dio ya los detalles finales, ya soldó todo el apex. Y el ingeniero Manuel Aquino también fue el encargado de desarrollar lo que sería la antena de la cámara, que es comúnmente llamada septo, que es lo que se usa para escuchar el ruido electromagnético del equipo o transmitir o, ¿cómo sería? Irradiar al equipo con ondas electromagnéticas. Este septo vamos a construirlo con ese rollo de aluminio que está ahí. Eso posteriormente se va a cortar con la forma con la que nosotros decidamos, la forma correcta con la que salga de la simulación, ¿verdad? Y eso sería ya el último detalle para terminar completamente la cámara. También quería comunicar que igual estamos abiertos a hacer otras investigaciones con respecto a este equipo. Por lo tanto, también con gusto recibiríamos estudiantes o tesistas que se interesen en trabajar con este equipo, ¿verdad? Y como conclusión, lo que, lo que nosotros estamos haciendo con esto al invertir en investigación, lo que se hace es ampliar las capacidades de la FIUNA, de la facultad, para generar conocimiento, transmitir ese conocimiento a los estudiantes, a los futuros ingenieros, y también se le da una oportunidad de desarrollo al país para los emprendedores. ¿Por qué? Porque, como ya habían dicho los otros compañeros, con estos equipos de medición lo que se hace es eh, mejorar los equipos que se están desarrollando acá en el país para que luego inclusive podamos insertarnos en el mercado internacional, ¿verdad? Ya que estos equipos ayudan a medir la calidad del producto, cosa que es súper necesaria para el país. Muchísimas gracias, Blas. Y ciertamente es muy importante. Siempre digo, cualquier licuadora que vamos a fabricar, aquí tienen que pasar por esta prueba básica para poder certificar su calidad, ¿verdad? Algo tan básico que necesitamos invertir en esta creación de capacidades. Me dicen que si hay comentarios en el Facebook, en la fanpage, vamos a estar leyendo al final. Entonces voy a ir pasando ya a la parte final del webinar. Aquí con las proyecciones futuras y qué es lo que estamos viendo. Primeramente voy a mostrar un poquito que eh, los trabajos preliminares ya fueron enviados en algunos congresos locales, ¿verdad? En el encuentro de investigadores aquí de la Sociedad Científica. El primer diseño del prototipo se presentó en la UGM. En ese caso salió seleccionado y fue presentado después en Chile. Y ahora la idea es ya trabajar con la segunda versión y ya apuntar a una revista ya. Los nuevos resultados ya apuntar a un journal. Y la colaboración internacional, justamente a Michael lo vamos a escucharle dentro de un rato.
ella estuvo dando unos seminarios y estamos viendo para hacer una colaboración con el investigador justamente Michael Kammer, que dentro de la todo muy chévere. También él estuvo visitando aquí el laboratorio. También tuvimos apoyo de la doctora Sandra, que más adelante también vamos a poner un video, ya que ya no se pudo conectar, pero ella estaba también trabajando desde Perú y nos está ayudando. Entonces, que ella es parte también del proyecto MASI, uno de los ventiladores que tuvo bastante impacto a nivel internacional y en Perú, ¿verdad? Que fue utilizado en los hospitales realmente. Entonces, en la predicción futura, básicamente ahora estamos buscando los mecanismos para poder incorporarle a los técnicos que trabajaron con nosotros, a los ingenieros, justamente a Gustavo y a los otros ingenieros, Félix, Sofía, que están recién egresados y que pueden formarse para poder, tanto para prestar servicios, ya que tenemos estos equipos que son necesarios para verificar el funcionamiento de los equipos de soporte ventilatorio, los equipos electromédicos, la parte de pre-compliance que todavía va a llevar un desarrollo. En realidad ya tenemos ya una empresa ya solicitó ya unos servicios de verificación de seguridad eléctrica para un electromiógrafo. O sea, ya hay una demanda debido a que el estándar internacional que el fabricante exige que se haga con un equipo que esté calibrado y este es uno de los únicos que está calibrado en el país. Entonces tenemos que empezar a generar esta demanda y hacer que los equipos que están en los hospitales sean verificados regularmente, se hagan los ensayos recurrentes porque hay una norma, un estándar y también hay a través del Mercosur estamos obligados a hacerlo. Entonces, por ese lado el laboratorio va a prestar servicios a los hospitales, a cualquier institución o empresa que esté interesada en verificar sus equipos en funcionamiento correcto. Y también el otro objetivo es ayudar a la incubación de nuevas empresas de base tecnológica. Tanto es que así, del equipo ya propusimos ya un SG inteligente, entonces está ahí en el ProInnova esperando, pues ya propusimos ya la creación de una nueva startup, entonces esperamos la evaluación ahora del proyecto y así cualquier otro emprendimiento que quiera, que demande estos equipos que fueron adquiridos, van a estar disponibles para ese desarrollo. Entonces, nada más que muchas gracias y ahora le quiero pasar, o sea, esta es la presentación, básicamente, y quiero pasarle a Michael y ya que Sandra no está, después vamos a pasar su video. Entonces, quería escuchar un poquito. Michael estuvo ayudándonos desde el inicio de la pandemia. Ahí, Michael, can you hear me? Sí. Ujú. Hola a todos. Soy Michael Kemmer. Soy un ingeniero biomédica de los Estados Unidos en Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. Yo trabajo en la división pulmonar en Vanderbilt y yo conocí Diego cuando empieza la pandemia, porque un amigo me envían una noticia sobre este proyecto. Y así, con eso yo me envió a Diego un mensaje y yo ofrecí a ayudar y cualquier lugar que puedo. Y por esto estamos construyendo una colaboración. Y tengo unos comentarios sobre este proyecto. Primero, por favor, perdóname mi español. Porque soy un gringo, gringo al full, pero bueno, para mí lo que más me impresiona es la determinación de validar estos ventiladores para que realmente puedan utilizarse. Porque cuando empezó esta pandemia, casi todas las universidades de renombre del mundo publicaron planes para ventiladores que hágalo usted y hágalo en casa.
incluidas Duke y MIT. Sí, MIT. Nunca, yo digo eso en español. MIT. Sí. Y Rice y Oxford y también Vanderbilt, mi universidad. Pero todos estos diseños intentaron proporcionar diseños que cualquier persona pudiera construir en cualquier parte del mundo. Pero todos les faltaban en dos áreas críticas, en mi opinión. La primera era era la accesibilidad de los componentes, porque muchos confiaban en componentes económicos, pero estos componentes solo estaban disponibles y eran económicos solo en el primer mundo. Así que eso los hizo difíciles de montar en lugares como Paraguay. Por ejemplo, el diseño, creo que fue de MIT, se usan Arduino. Son computadoras miniaturas y son muy económicos en los Estados Unidos y cada tienda de computadoras tienen miles. Pero en Paraguay no hay mucho. Por eso, un ventilador que pueden construir con los componentes que están en Paraguay es muy importante. La segunda área que todos los otros diseños de las universidades se faltan es para usar en pacientes, en humanos. Y esto es el más importante en este trabajo. Es fácil bombear aire, pero es un desafío, es muy difícil bombear aire a una velocidad precisa durante largos periodos de tiempo con la retroalimentación para funcionar en una clínica. Soy un ingeniero biomédico. Mi trabajo consiste en trabajar entre los ingenieros normales y los médicos. Y yo sé que cualquier ingeniero que es más o menos bueno, puede construir un dispositivo para apretar una bolsa. Más o menos es fácil. Pero se necesita un ingeniero cuidadoso para asegurarse de que la bolsa puede salvar la vida de alguien. Es mucho más difícil. Porque los polímeros son como globos. Son más resistentes que los globos de una fiesta, pero no como mucho. A bombear aire con demasiada fuerza o incluso con el perfil incorrecto puede provocar daños. Esta pandemia resultó en pacientes con pulmonares ya dañados y estos pacientes necesitan más que un bombeo automático. En realidad, después de aproximadamente 6 meses de esta pandemia, cuando muchas universidades de primer mundo se publican su ventilador, sus planes, muchos médicos de pulmón expresaron su preocupación de que harían más daño que bien. Que todos los ingenieros en el primer mundo que
se publican sus planes de ventiladores, van a ser más mal, más dolor que bien. Y por eso, la decisión de este equipo de enfocar este proyecto en diseñar un ventilador que pudiera construirse en Paraguay y también se pueden validar el diseño de estos ventiladores para uso real en pacientes, es lo que hace, en mi opinión, hace esto ser el proyecto más impactante para la producción de ventiladores en todo el mundo como resultado de la pandemia. Porque este equipo de estos ingenieros enfocaron en el uso de estos ventiladores en pacientes. Eso es más importante. Este proyecto ha tenido un progreso increíble. Más increíble que es difícil incluso compararle con otros proyectos similares para diseñar ventiladores de todo el mundo porque no se enfocaron en pacientes o en uso en vida real. La validación de estos ventiladores es la única forma en que una máquina como este tipo podría ser útil para los pacientes. En fin, este proyecto es importante para esta pandemia, pero también es importante para el futuro de la industria de dispositivos médicos en este país. Y por eso me doy felicidades a todo este equipo y soy muy feliz que soy un parte de este equipo. Gracias a Diego. Muchísimas gracias, Michael. Thank you, Michael. Y con Michael él está trabajando en varias líneas de investigación. También queremos establecer una colaboración en la parte de cáncer de pulmón, donde hay un proyecto ahí. Entonces, hay una línea emergente de colaboración con Vanderbilt, Universidad de Vanderbilt y la línea de investigación de Michael. Muchas gracias. No sé si hay comentarios ahí Primeramente quiero agradecer aquí, tengo una lista muy larga de agradecimientos antes de escuchar. Mientras tanto, si vi, podría ver el video de Sandra, ya que ella no pudo conectarse, voy a hacer los agradecimientos mientras preparas eso. Quiero agradecer primeramente a las autoridades de la Facultad de Ingeniería, al decano, ingeniero Rubén López, y al vicedecano, Primo Cano. A la dirección administrativa, financiera, la dirección de gestión de proyectos, todos los funcionarios que ayudaron realmente, desde los funcionarios de limpieza, todos los sectores de la facultad estuvieron identificados con el proyecto y desde el principio nos ayudaron bastante. Ahora el CONACYT, la dirección de comunicaciones, a la agencia espacial, el presidente de la agencia espacial, los directores generales que también estuvieron apoyando y le permitieron hablar, trabajar en el equipo. A la ingeniera Elena Oviedo, del Laboratorio de Ensayos de la Facultad de Ingeniería también, al ingeniero Jorge Parra del INTN, el grupo del Laboratorio de Electrotecnia que nos hizo la puesta a tierra, a los bioingenieros que estuvieron en la instalación de gases, el ingeniero Santiago Frick, los otros técnicos de electromedicina como Orlando Delgado, también el ingeniero Jorge Vázquez, Ricardo Rodríguez, la gente del INTI también que le estuvo ayudando a Gustavo, al ingeniero Alberto Espínola, Ulises Solís, que estuvieron también en la adecuación edilicia, a los proveedores, Provindus, el ISECHE, que trajeron los equipos y nos dieron todo el soporte, y a la empresa Ingeniería también que básicamente se pudo hacer el convenio y ellos nos construyeron la cámara y a cambio nosotros le evaluamos su prototipo, que también es una posible colaboración entre la academia y la industria, porque ellos, si conseguimos que nos financie una tesis para poder continuar el desarrollo de ese prototipo que es bastante promisor, yo creo que podemos concretar ahí una alianza entre una empresa y la academia, ¿verdad? Entonces, creo que esa es mi lista, así que
Les pido disculpas si me olvidé de alguien. Y a los colaboradores externos, Michael, Sandra, y justamente ahora quiero poner el video de Sandra, que estuvo trabajando en unos proyectos de Perú, de la Universidad Católica. Ella lidera el laboratorio de ensayos de metrología, y también tiene otro equipo que desarrolló el ventilador que se llama MASI, que fue uno de los únicos realmente que llegó a los hospitales. Ellos fabricaron 300. Yo creo que ese es uno de los proyectos más destacados a nivel internacional realmente. Y es un ejemplo para nosotros para seguir el camino de ellos, para llegar a un día a tener también la industria también así como ellos, ¿verdad? Entonces, no sé si puedes poner el video y... Buenas noches a todos los participantes. Es un gusto para mí haber sido invitada para dar algunas palabras acerca de estos proyectos que están generando tanto impacto en el desarrollo de la industria de dispositivos biomédicos, tanto en el país, en Paraguay, como realmente colaboraciones con la región. Es una iniciativa que quiero felicitar porque ha logrado trascender a las barreras y a las limitaciones que tenemos en Latinoamérica, tanto para la obtención de recursos como para la compra y la importación de insumos y equipos, y para la ejecución de los proyectos. Adicionalmente, sin tener en cuenta, sin dejar de lado también las barreras normativas y regulatorias que tenemos, y algunas dificultades técnicas que se llegan a presentar en el camino. Entonces sé que es un camino complejo, pero aún así el equipo de trabajo decidió embarcarse en estos proyectos y sacarlos adelante exitosamente. Felicito la implementación del laboratorio, que desde un inicio agradezco también a Diego y al equipo de haberme considerado para apoyarlos en asistirlos desde la experiencia que tenemos en Perú, desde el Laboratorio de Metrología y Validación de Dispositivos Médicos, poder transmitirles el conocimiento y la experiencia que hemos podido obtener en este tiempo, y ver ahora materializado ese proyecto es realmente satisfactorio para nosotros también, y de crecimiento, porque es un intercambio de conocimientos y es establecer una red de colaboración a nivel de región que va a poder fortalecer bastante y enriquecer el desarrollo. Finalmente, decirles que estamos dispuestos para seguir trabajando conjuntamente, y que les deseo los mayores éxitos tanto para el laboratorio como para las siguientes etapas que vienen en los desarrollos que se realizaron. Esto es algo que apenas empieza. Espero que puedan seguir consiguiendo más apoyo tanto del gobierno como de entidades privadas, y que a nivel de región logremos conseguir también un apoyo conjunto. Muchas felicitaciones y buenas noches. Ya, muchísimas gracias, Sandra, también por el video, y seguiremos colaborando con ella. Y justamente es importante tener esta colaboración internacional, ya que ellos tienen un laboratorio, podemos hacer verificaciones cruzadas, verificar nuestros protocolos y también hacer investigación, ¿verdad? Entonces, con esto creo que podemos dar cierre al webinar. Agradecer nuevamente a todos los miembros del equipo, a los colaboradores, al decano, a la directora administrativa financiera que también estuvo siguiendo, eh, a las direcciones de dirección de investigación de la UNA también. Entonces, con esto creo que cerramos. No sé si hay algún comentario, vi en el Facebook que podamos, alguna pregunta. Si alguien aquí del equipo también quiere preguntar algo, o alguien de la audiencia aquí Consultas no tenemos, Diego, solamente felicitarles a todos por el trabajo. Eso tenemos varios. Muchísimas gracias, y con esto entonces cerramos el webinar. Pueden seguirnos a través de las redes sociales de la Facultad de Ingeniería, del CONACYT, y a través de la fanpage de la iniciativa PUTUN. Y pueden acercarse a cualquiera de nosotros para acompañar cada uno de las líneas de trabajo del proyecto, que esto continúa, ¿verdad? La idea es continuar. Entonces, nada más que muchas gracias. Dale, hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias también por el espacio y la oportunidad. Saludos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Thank you, Michael. ¿Verdad que sí? Salimos del aire. Al aire ya no estamos, me parece. Ah, ya. Bueno, ok. Estaba saliendo la gente. Bueno, está Bueno, espectacular. muy bien al equipo, en serio. Súper bien la Gracias presentación. por todo. Y Gracias Diego, por todo. Ahora, ¿qué hiciste con la presentación? ¿qué pasó con el...? ¿Qué fue esa parte, güey? Casi me reí, te juro, no sabía qué hacer ahí. Estaba Por bien. suerte me aguanté ahí. ¿Pero qué pasó? ¿Se te traspapeló ahí? Porque ese No, no la era puesta la de lámina. Se La sigue puesta de tierra, Tenía ese nomás no una era foto el atrás. gráfico. Tenía nomás una Diego, foto sigue atrás. grabando. Ujú. Bueno, nos vemos. Saludos para Hablando, todos. yo estaba hablando Ah, y no hablé de Laser y ¡guap! Se fue al otro y bueno, Te y apuraba, viejo. en no vivo es normal. continuamos. Gracias, profe Jorge, también por acompañar. Bueno, está entonces. Yo le dejo Dale, y vamos a estar en eso. contacto. Saludos, Muchas Diego, profesor. gracias. mañana, muchas gracias a todos. Diego, mañana te voy a estar hinchando. Vamos a ver el tema de la presentación del informe ya. Algo Sí, vamos a así. cerrar el informe. Sí, así mismo. Perfecto. Dale, Muchas gracias a muchas todos. gracias a todos. Gracias, Hasta profe luego. Jorge. Chao. Chao. Dale, chao. Chao, 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 chao. Gracias, gracias. chao, Víctor. Dale, Muchas gracias. Muchas gracias. dale, Chao, chao, chao. chao. Gracias, Vivi. Salió perfecto. Creo que salió Dale, perfecto. mañana te paso las grabaciones y el enlace de la publicación. Ya no pudimos salir en la foto. Ah, me olvidé de eso. Pero está bien. Quitamos nomás después Nos del... apuraron mucho lo para salir, entonces ya no hubo tiempo de Sí, sí. avisarles. Dale, no hay problema. Dale, muchas gracias, Vivi. Dale, cuando quieran. Dale, chao, chao.